Vamos a continuar con este ciclo que nos está acercando a esa Italia fascinante del sur, a esas regiones menos conocidas, como por ejemplo es la Calabria, y vamos a acercarnos ahora a otro lugar también tremendamente apasionante, fascinante, que es el Golfo de Nápoles. Voy a quitar aquí los ruidos de los móviles. También, si alguno lo tenéis, podemos aquí aprovechar modo avión. Nápoles, en cambio, no hay modo avión. Nápoles hoy en día es todo vida, es todo increíble, es todo, bueno, contraste. Pero vamos a ir poco a poco y vamos a acercarnos ahora a esa tierra tan rica, en ese golfo, en esa bahía tan bellísima, con tantísima historia, y especialmente pues en la época griega y en la época romana, bueno, que es lo que vamos a ver hoy. Para ello, como muchos seguro que estuvisteis ayer, y bien sabéis que esto va a ser continuación de lo que ayer estuvimos tratando, vamos a aprender, vamos a disfrutar, y como sabéis pues lo vamos a hacer con la profesora Eva Tobalina, que me parece que es una persona pues tremendamente adecuada para tratar este tema. Podría tratar otros muchos, pero desde luego que lo conoce además muy bien, y agradecerle, Eva, que estés de nuevo con nosotros y tienes la palabra para introducirnos en este lugar y en esta época tan apasionante. Muchas gracias. Buenas tardes. Efectivamente, ayer comenzamos a hablar de esta región de la Magna Grecia, la Grecia fuera del mar Egeo, esta costa del mar Tirreno y del mar Jónico, que habían sido colonizadas desde el siglo VIII a.C. por griegos. Ayer habíamos hablado un poquito más de la época griega y habíamos dicho que más o menos a partir del siglo IV a.C. todo este territorio de la costa de la península itálica, las costas del mar Tirreno, las costas del mar Jónico, las costas de Calabria, del Golfo de Tarento, del Golfo de Nápoles, habían comenzado a caer en manos de la República de Roma. Y pues hoy vamos a dedicar la conferencia a hablar sobre todo de la zona del Golfo de Nápoles, de la zona de la Campania, y nos vamos a centrar sobre todo en la época en la que ese territorio estuvo en manos de la República Romana. Más o menos a partir de ese momento, este territorio, especialmente el territorio que queda en torno a la bahía de Nápoles, definido por la península de Sorrento y el Cabo Miseno, y presidido, como vamos a hablar pronto, por la enorme mole del Vesubio, comenzó a ser conocido por los romanos como la Campania, y en concreto como la Campania Felix. Este territorio empezó a recibir el adjetivo dado por los autores romanos de Félix, la Campania Felix. Félix, además de ser un nombre propio en castellano, pues es un adjetivo latino que le iba que ni pintado a la región de Cantabria, porque tiene un doble significado. Por un lado, Félix significa feliz, afortunado, que tiene suerte, que disfruta de los dones de la fortuna, alegre, y efectivamente había pocas tierras a lo largo y ancho de los dominios de Roma que fueran más felices, más dichosas y más afortunadas que la Campania y que el Golfo de Nápoles. Pero Félix también significaba en latín fértil, feraz, abundante en dones de la tierra, y esa era también una característica que tenía toda la región de la Campania. La Campania era una tierra ferazísima, una tierra extremadamente fértil, célebre por su producción de cereales, de frutas, de verduras. Todas las laderas del Vesubio estaban llenas de viñedos que producían un vino que era famoso
en la antigüedad era célebre por el garum, la salsa de vísceras de pescado que se producía en las factorías de salazón de la costa, por su producción de cerámica, de piedras duras, de objetos de lujo, que se dedicaban a comercializar toda una cohorte de mercaderes llegados de todos los rincones del Mediterráneo. La Campania, el Golfo de Nápoles, era una zona fértil desde el punto de vista agrícola y también desde el punto de vista preindustrial. Les he traído unas palabras de Plinio el Viejo, que conoció la bahía de Nápoles, que murió en el Golfo de Nápoles y que describen a la perfección la idea que los romanos tenían de esta tierra felicísima. ¿En qué términos se puede describir la costa de Campania que ella misma nos sugiera con su dulzura gloriosa y celestial? Si no es dejando constancia de que existe una región en la que la naturaleza se ha empleado con la más amable de sus caras. Ese tonificante clima, saludable y moderado a lo largo de todo el año, las fértiles llanuras, las soleadas colinas, los remansos claros en los bosques, las arboledas tan umbrías, las laderas rebosantes de viñedos con sus gloriosos vinos y ponches, famosos en todo el mundo. Hay que decir que gran parte de esta felicidad de la Campania Felix se debía a la gigantesca mole del Vesubio, siempre presente, que uno no puede dejar de ver cuando está en cualquiera de los rincones del Golfo de Nápoles, a pesar de que tampoco es un monte particularmente alto, tiene una altura variable de unos 1280 metros, pero el Vesubio, gracias a las toneladas de lava y de ceniza que ha arrojado a lo largo de milenios y milenios, es el responsable de que toda la tierra del Golfo de Nápoles sea de un color negro y sea extremadamente fértil. Así que, efectivamente, pues gran parte de la fortuna, de la suerte que tenían los habitantes de estas regiones se debía a la ceniza fertilizadora del monte Vesubio. Ustedes saben también que ese regalo del Vesubio, sin embargo, tiene una doble cara envenenada. Nosotros sabemos que el Vesubio es un volcán. Sabemos también que es un volcán activo y que es uno de los más peligrosos y mortíferos del mundo, uno de los que se ha cobrado más vidas humanas a lo largo de la historia, uno que puede volvérselas a cobrar, pues puede volver a entrar en erupción en cualquier momento, y sabemos también que es extremadamente peligroso vivir en sus laderas. Pero ustedes deben tener en cuenta que los romanos, cuando llegaron y se apoderaron de estas tierras en torno al siglo IV a.C., no tenían ni la más remota idea de que el Vesubio era un volcán. De hecho, en latín ni siquiera existe una palabra para referirse a los volcanes, y el único fenómeno similar que ellos conocían era el Etna en Sicilia, que curiosamente no relacionaban con el Vesubio. El Vesubio estuvo cientos de años sin entrar en erupción. Los romanos solo conocieron una gran erupción del Vesubio en la segunda mitad del siglo I a.C., y cuando llegaron aquí en el siglo IV, para ellos el Vesubio era un monte agradable y fértil que, por ejemplo, Espartaco utilizó para refugiarse con sus gladiadores huidos de Capua de las legiones romanas que lo perseguían. Los romanos no veían en él absolutamente ningún peligro y consideraban que la cima, donde está el cráter, ese enorme cráter de unos variables 4 kilómetros de diámetro, pues que la enorme cima estaba pelada simplemente porque había ahí calderas por las que salía fuego que habían consumido los bosques que crecían en lo alto del Vesubio. Hay que decir además que, a diferencia de los romanos,
nosotros no solo sabemos que el Vesubio es un volcán activo y extremadamente peligroso, sino que sabemos también que es un volcán de los llamados complejos. Eso significa que el Vesubio no solo es el cono que nosotros vemos presidir la bahía, presidir el Golfo de Nápoles, sino que hay todo un enorme complejo de volcanes, de grietas, de afloramientos sulfurosos submarinos y subterráneos debajo de toda la bahía de Nápoles. Esto se puede comprobar especialmente bien en un punto al noroeste del Golfo de Nápoles que recibe el nombre de los Campos Flegreos, los campos de fuego o los campos ardientes, un nombre que ya les dieron en la antigüedad grecorromana. Si los vemos a vista de pájaro, los campos flegreos que se extienden entre el cabo Miseno y el promontorio de Posilipo, justo antes aquí al otro lado está Nápoles, estos campos flegreos nos ofrecen un paisaje casi lunar, lleno de cráteres, lleno de agujeros, y eso se debe a que bajo y sobre los campos flegreos hay más de 40 volcanes activos. Uno de los más conocidos es este, el Monte Nuovo. Se llama el Monte Nuovo, porque es literalmente un monte nuevo. Surgió de la faz de la tierra en el año 1538. Hace 500 años no había Monte Nuovo. Surgió a comienzos del siglo XVI para fascinación de los habitantes de la región. El virrey de Nápoles, don Pedro de Toledo, acudió con su cortejo a ver aquella singular fenómeno de una montaña que salía de la tierra, y fueron varios los curiosos que se asomaron al cráter y perdieron la vida, como todavía pasa hoy en algunos volcanes, asomándose a ver qué era aquel prodigio. Mucho más antiguo, pero junto al Monte Nuovo, es el lago Averno. El lago Averno es el viejísimo cráter de un antiquísimo volcán. Hoy está lleno de agua, es un lago precioso, de aguas mansas, casi perfectamente circular, y a los antiguos griegos y los romanos les llamaba tantísimo la atención que pensaban que ahí, en el lago Averno, se encontraba la puerta de entrada a los infiernos. De hecho, es posible, tal vez, probable, que haya algún tipo de túnel que conecte el lago Averno con la vecina colonia griega de Cumas. La colonia griega de Cumas, un puerto edificado por los griegos en la costa del mar Tirreno a mediados del siglo VIII a.C., y una de las colonias griegas más antiguas de la Magna Grecia, no era célebre solo por ser un puerto griego en la costa del Tirreno, sino porque estaba construida sobre una enorme montaña de tufo que los habitantes de la ciudad habían excavado con túneles que hoy todavía no hemos podido explorar en su totalidad. Uno de esos túneles, este que ven ustedes aquí, recibe el curioso nombre de el Antro de la Sibila. Es un túnel de más de 100 metros de longitud y unos 4 o 5 metros de altura, excavado en la blanda roca de la montaña, con esta extraña forma trapezoidal, iluminado por óculos que se abren a intervalos regulares en la pared de la roca, y que iba a desembocar en una extraña estancia que recibía el nombre de Aditon, donde tenía su morada y donde desvelaba sus oráculos una de las sibilas más famosas de la antigüedad, con el permiso de la de Delfos, la Sibila de Cumas. Se dice que la Sibila de Delfos, en Grecia, quedaba poseída y empezaba a emitir sus profecías cuando llegaban a sus narices los vapores sulfurosos
que se escapaban de una grieta abierta en la superficie. En el Aditon del antro de la Sibila, en Cumas, no hemos encontrado grietas similares, pero como sabemos que en esa zona sí que hay, y se los voy a mostrar, afloramientos de vapores sulfurosos, los arqueólogos todavía contemplan la posibilidad de que haya otro Aditon, otra estancia de la Sibila que no hemos encontrado aún, en la que efectivamente sí que hubiera grietas en la tierra que al aspirar la Sibila sus vapores venenosos le hicieran caer en un estado de trance y le permitieran emitir sus famosas profecías. Y es que las profecías de la Sibila de Cumas, los famosos libros de la Sibila de Cumas, fueron los libros o unos de los libros más célebres del mundo romano. Cuenta la tradición romana que la Sibila de Cumas escribió en 9 libros todo lo que le habría de acontecer al Estado romano, y que fue a ofrecerle esos 9 libros al que era por entonces el rey de Roma en el siglo VI a.C., Tarquinio el Soberbio. La Sibila le ofreció los 9 libros de la Sibila con todo el futuro de Roma escrito por una suma absolutamente desorbitada de dinero. Una suma tan grande que Tarquinio el Soberbio se negó a pagarla. La Sibila de Cumas cogió entonces los 9 libros proféticos y quemó 3. Fue con los 6 restantes donde Tarquinio y le ofreció los 6 libros que quedaban al mismo precio que le había ofrecido los 9. Tarquinio, pues pensando que la Sibila se estaba riendo de él, se negó a pagar la misma cantidad por 6 libros que ya había rechazado pagar por 9. Y entonces la Sibila cogió los 6 libros que quedaban, quemó 3 de ellos y le ofreció a Tarquinio los últimos 3 por el mismo precio por el que le había ofrecido los primeros 9. Una estrategia de negociación muy agresiva, pero que dio sus resultados. Tarquinio, aterrado ante la posibilidad de perder las profecías de la Sibila, donde venía reflejado todo el futuro de Roma, decidió comprar los 3 últimos libros por el precio que se había negado a pagar por el pack completo. Los libros se conservaron en Roma durante siglos, se quemaron en el siglo I, se reconstruyeron y todavía en época tardoantigua hay autores que aseguran haberlos visto custodiados en las dependencias más sagradas de la ciudad. Como les he comentado antes, al hablar de la Sibila, sí que sabemos que en los campos flegreos hay afloramientos de vapores sulfurosos. Y lo sabemos porque al lado de Puzzoli hay un lugar rarísimo llamado la Solfatara. La Solfatara es otra especie de cráter donde toda la tierra es de un color blanco, donde hay un espantoso olor a huevo podrido y donde hay afloramientos de gases sulfurosos, piscinas de barro a cientos de grados de temperatura, grutas en las que solo entrar en ellas es mortal por los gases venenosos que emanan, y que era un lugar conocido ya desde luego por los romanos, conocido ya en época medieval, donde iban las mujeres de la zona que no tenían hijos a bañarse, en la creencia de que bañarse en los barros sulfurosos de la Solfatara le hacía a una recuperar inmediatamente la capacidad de quedarse embarazada. Por último, en la cercana Pozzuoli, al lado de la Solfatara, podemos observar el último fenómeno que nos revela que toda la Albahía, que todo el Golfo de Nápoles es una bomba de relojería. En la costa de Pozzuoli, en el puerto, al lado del puerto de Pozzuoli, se encuentra el antiguo mercado romano. Si ustedes hubieran visitado Pozzuoli hace 40 años, en la década de los 80,
se habrían encontrado el mercado romano de Puzzoli así, completamente cubierto de agua. Había más de 1 metro de agua. Si ustedes van hoy, se van a encontrar el mercado romano de Puzzoli completamente limpio de líquido. Es más, se puede bajar al mercado romano de Puzzoli, se puede caminar por donde antes había más de 1 metro de agua. Y esto se debe a un fenómeno relacionado con la presión que el magma subterráneo ejerce sobre la corteza terrestre, que hace que las aguas del Tirreno avancen y se retiren a lo largo del tiempo. Ahora estamos en un momento de fenómeno de descenso, de retirada de las aguas. Este fenómeno se llama bradisismo y es un indicativo de actividad volcánica. Cuando las aguas suben o cuando las aguas bajan de forma repentina, nos encontramos en los prolegómenos casi con seguridad de algún tipo de erupción volcánica en la región del Golfo de Nápoles y de los Campos Flegreos. Sin embargo, en el siglo IV a.C., cuando la República Romana llegó a este territorio, todos estos fenómenos de los que les estoy hablando se veían como algo curioso, como algo singular, pero desde luego no se percibía en ellos ningún peligro. De hecho, la Campania Félix era para los romanos la tierra del otium por excelencia. La tierra donde los más ricos de la capital, los más ricos de Roma, acudían a construir sus villas para descansar en ellas del ajetreo de los negocios de Roma, de la asfixiante vida política en la capital de la República y luego del Imperio, y sobre todo acudían al Golfo de Nápoles, donde todavía quedaba el sabor de las viejas colonias griegas, a pergraecare, a literalmente hacer el griego. En el Golfo de Nápoles, en sus lujosas villas, los multimillonarios romanos podían dejar sus pesadas y molestas togas en casa y vestirse con túnicas más sencillas y ligeras, a la griega, tal y como comentaba no sin cierto escándalo Cicerón en el siglo I a.C., diciendo que los romanos se vestían con túnicas griegas no solo en sus villas, sino incluso cuando acudían a la cercana ciudad de Nápoles. Aquí los romanos podían acudir a representaciones teatrales, disfrutar de las lecturas de autores griegos, hablar en griego, y no es nada extraño que en el Golfo de Nápoles se instalara una de las más importantes escuelas epicúreas de la antigüedad, la de Filodemo de Gadara. El epicureísmo era una doctrina filosófica que había nacido en la Hélade, que había nacido en Atenas, que propugnaba que la felicidad se encontraba en la ausencia de dolor y de tristeza, y que recomendaba a los adeptos a esta filosofía, si querían llevar una vida feliz, que evitaran los enojos, las fatigas de la vida ajetreada, de los negocios y de la política, y que trataran de evitar por todos los medios las fuentes de dolor y de disgusto. Esta escuela epicúrea tuvo un eco enorme en el Imperio Romano o en la República Romana, y, como les digo, el segundo centro más importante del epicureísmo fuera de Atenas se encontraba en el Golfo de Nápoles, en esta escuela de Filodemo de Gadara. Fue en esa escuela, en el Golfo de Nápoles, en el siglo I a.C., donde se formaron los dos poetas más importantes, o dos de los poetas más importantes de la literatura latina. Horacio, uno de los poetas más hermosos, con composiciones más hermosas en latín, célebre porque fue él el inventor del dicho que todos ustedes conocen, carpe diem, vive el momento, disfruta de la vida, aprovecha tus días fugaces sobre la tierra. Fue un adepto
a la escuela epicúrea de Filodemo en Nápoles. Y Virgilio, el autor de la Eneida, el poema épico que podríamos llamar nacional de Roma, acudió a esta escuela epicúrea, compuso la Eneida en Nápoles y le dedicó a la ciudad estas hermosas palabras. En esta época, la dulce Parténope, que era uno de los nombres que recibía la ciudad de Nápoles, cuidó de mí, Virgilio, feliz en la dulzura de mi ociosa vida. Así pues, no nos debe extrañar que todo el Golfo de Nápoles quedara en la antigüedad cubierto de villas de recreo de los hombres más ricos del mundo en ese momento, que harían parecer a las mansiones más lujosas que ustedes pueden ver en el Ola auténticos chavisques, auténticas chabolas en comparación. Por ejemplo, en Posilipo, en el peñasco, en la península que separaba el Golfo, la zona de la bahía de Nápoles de la bahía del Golfo de Puzzoli, se encontraba la espléndida villa de Bedio Polión, uno de los mejores amigos del primer emperador, uno de los mejores amigos de Augusto, un caballero proveniente de una familia de libertos tan absurdamente rico que podía permitirse construir una villa a orillas del mar Tirreno, que tenía su propio teatro privado, que tenía su propio odeón privado, que se extendía a lo largo de varias colinas por el promontorio de Posilipo. Aquí tienen la villa que les he mostrado, pero los dominios de la villa se extendían por todo el promontorio, llegaban hasta aquí, llegaban hasta estos islotes, donde queda todavía los vestigios de un viejo puente, y gran parte de las estructuras de la villa son subterráneas, ninfeos, fuentes, dependencias, estancias, jardines, huertos de recreo, están hoy sumergidos bajo las aguas del Tirreno. Este Bedio Polión tiene una anécdota célebre. Él era adepto a la filosofía epicúrea. De hecho, el nombre de su villa, Pausilipon, significaba en griego sin dolor, esto es el principio de la filosofía epicúrea, y hoy el promontorio de Posilipo se llama así en honor a la villa. Bedio Polión se cuenta que tenía un estanque lleno de morenas en su villa, morenas a las que había enseñado a comer carne humana, y que en cierta ocasión estaba el emperador Augusto disfrutando de un espléndido banquete en una villa de Polión, cuando uno de los esclavos rompió un vaso. Polión montó en cólera y ordenó que el esclavo fuera arrojado al estanque de las morenas para que lo devoraran. El esclavo comenzó a llorar y a gemir, y el emperador Augusto, apiadándose de él, mandó que trajeran todos los vasos de Posilipo. Y cuando tuvo delante de él todos los vasos, de Bedio Polión, y cuando tuvo delante de él todos los vasos, el emperador Augusto los rompió. No atreviéndose a castigar a un esclavo por haber roto un vaso, si no podía castigar al emperador por haberle destrozado toda la vajilla, Bedio Polión perdonó entonces la vida del desafortunado esclavo. Deben saber que esta villa de Posilipo, cuando Polión murió, se convirtió en propiedad del emperador, se convirtió en propiedad de Augusto, que fue uno de los principales beneficiarios de la herencia de Bedio Polión, y que para conectar cómodamente la ciudad de Nápoles con la villa de Posilipo, sin tener que atravesar el promontorio célebre por la fuerza de sus vientos, Augusto había mandado construir esta impresionante obra de la ingeniería, la cripta neapolitana, una construcción de centenares de metros de longitud que conecta, como les digo, a través de la montaña. Es un túnel que conecta la ciudad de Nápoles con la zona donde se encuentra la villa de Posilipo para poder acceder a ella con comodidad.
frente a la ciudad de Nápoles, en lo que hoy se conoce como el Castel del Huevo, el Castillo del Huevo, esto que ven ustedes aquí, en ese islote de Megaride se encontraba otra villa absolutamente fantástica. Una villa construida sobre dos islotes comunicados entre sí por arcos de ladrillo, donde había ninfeos, donde había estanques, donde había piscinas para peces, donde había cascadas, donde había estancias, donde se encontraba una de las bibliotecas más grandes de la antigüedad romana y que pertenecía a otro célebre amante del lujo del otium, que era Lucio Licinio Lúculo. Lucio Licinio Lúculo, como ven, había vivido en la primera mitad del siglo I a.C., era un hombre célebre por su cultura, pero también famoso por su afición al lujo. No sé si han oído ustedes alguna vez oír la expresión luculus in luculi. Y es que Lúculo se hizo célebre en la antigüedad latina porque daba unos banquetes absolutamente maravillosos. Daba unas cenas donde no solo la comida, sino la vajilla y los espectáculos tenían una riqueza que destacaba incluso en el competitivo mundo del lujo romano. Cierto día, él acudió a cenar y cenaba excepcionalmente solo. Así que sus sirvientes le dispusieron una mesa sencilla con una vajilla normal y unos platos corrientes, normales. Al ver aquello tan modesto, Lúculo montó en cólera y les dijo a los sirvientes que como le habían puesto una mesa tan pobre. Ellos le contestaron, bueno, como no tienes ningún invitado, y entonces Lúculo le respondió, ¿cómo que no tengo ningún invitado? ¿No sabéis que hoy Lúculo cena en casa de Lúculo? Y les ordenó disponerle una mesa con la riqueza a la que él estaba acostumbrado. Si seguimos recorriendo la línea costera del Golfo de Nápoles, llegaremos a la ciudad de Herculano, de la que hablaremos más adelante. Y junto a la ciudad de Herculano se encontraba esta maravillosa construcción, la famosísima Villa de los Papiros, que pertenecía probablemente a un hombre llamado Lucio Calpurnio Pisón Cesonino, que era ni más ni menos que el suegro, el padre de la esposa de Julio César. Esta Villa de los Papiros de Pisón Cesonino, que se extendía a lo largo de casi 150 metros a la orilla del mar, tenía una colección de estatuas tan increíble que en el Museo Arqueológico de Nápoles han tenido que hacer una sección entera dedicada solo a las maravillosas estatuas halladas en la Villa de los Papiros, algunas de las cuales pueden contemplar aquí. Pero es que en esta Villa de los Papiros se llama así porque en ella han aparecido más de 1500 rollos de papiro carbonizado, que podrían constituir una de las bibliotecas más impresionantes que conservamos de la antigüedad. Estos rollos de papiro, como pueden ver aquí, quedaron completamente carbonizados en el contexto de la erupción del Vesubio, de la que hablaremos más adelante, pero si podemos desenrollarlos, podremos acceder al interior a leer cientos de libros conservados desde el siglo I después de Cristo. Probablemente muchos de ellos obras inéditas que no conservamos, que no tenemos por otros medios. Han de saber que ya un sacerdote inventó una máquina que permitía ir separando delicadísimamente estos rollos de papiro que llevan 2000 años enrollados, carbonizados y enterrados bajo tierra, que si se desenrollan con el suficiente cuidado
estos rollos pueden volverse a leer y que este mismo año se ha anunciado que los investigadores que siguen trabajando en un trabajo absolutamente heroico por el cuidado con el que hay que manejar estos bienes, que si los tocas mal se rompen y se convierten en polvo entre sus manos, este año una investigadora que está trabajando con los papiros de la Villa de los Papiros ha anunciado que en uno de los rollos han encontrado un fragmento de una obra de Séneca el Viejo, del padre de Séneca, que no conocíamos y que dábamos por completamente perdida. Y que si podemos leer ese papiro, podremos recuperar. No sabemos aún cuántos tesoros más esconden los papiros de la Villa de los Papiros. Si quieren ver ustedes cómo era una villa romana de el Otium dedicada a Pergra e Care en el Golfo de Nápoles, pueden ir ustedes a Los Ángeles y pueden visitar este lugar, la villa de Paul Getty en Malibú. Paul Getty era un aficionado a la antigüedad romana, un coleccionista de arte que vivió pues, en el siglo pasado, y en la década de los 70 él contrató a los mejores expertos para construirse en sus terrenos en Malibú una villa que debía ser idéntica a la Villa de los Papiros de Herculano, con las mismas estatuas, con las mismas estancias, con las mismas pinturas. Así que si visitan ustedes la Villa Paul Getty, antes es donde estaba el museo, ahora ya no, si visitan ustedes esta Villa Paul Getty, pueden ustedes recorrer una réplica probablemente bastante aproximada de lo que debió de ser una de las mansiones más maravillosas de la antigüedad grecorromana. Sin embargo, grande como era la Villa de los Papiros, no era la villa más grande del Golfo de Nápoles. Ese honor le corresponde por el momento a la última de las construcciones de las que vamos a hablar, esta espectacular villa de Oplontis, que tenía una piscina, una natatio de más de 100 metros de longitud y que pertenecía probablemente a la familia de Sabina Popea, a la familia de la esposa de Nerón, que vivió, como saben, en la segunda mitad del siglo I después de Cristo. Por eso se la conoce, aunque no sabemos si llegó a pertenecerle a ella o si ella llegó a habitarla realmente, por eso a esta villa, la más grande del Golfo de Nápoles, más de 3.200 metros cuadrados de villa, por eso a esta villa se la conoce con el nombre de la Villa de Popea. Y si la Villa de los Papiros es célebre por su colección de estatuas y de papiros que aún tenemos que desentrañar, la Villa de Popea alberga probablemente una de las mejores colecciones de pintura pompeyana del mundo. Estancias y estancias y estancias decoradas en el maravilloso segundo y tercer estilo pompeyanos, y que podemos recorrer encapsuladas en el tiempo como si perteneciéramos a la familia de la que fue emperatriz de Roma. Por último, cerrando el Golfo de Nápoles, frente a la península de Sorrento, tenemos la deliciosa, todavía hoy, isla de Capri, que todavía nos evoca ideas del disfrute de la vida. En la punta de la isla de Capri, encaramada en una colina sobre el extremo más extremo de la isla de Capri, en un lugar absolutamente inaccesible, encaramada a un terrible acantilado, estaba el refugio de recreo del huraño emperador Tiberio, que se mandó construir aquí en Anacapri la Villa Jovis, la villa de Júpiter, donde pasó probablemente, o pasó con seguridad, muchos de sus últimos años de vida, consumido por la misantropía, el segundo emperador del Imperio Romano. Como todos ustedes saben,
este mundo de delicias, de lujo, de disfrute de la vida, de felicidad y de riqueza, se vio bruscamente interrumpido a finales del verano, comienzos del otoño del año 79 después de Cristo, cuando se produjo la primera erupción de un volcán que tenemos descrita con detalle en la historia de la humanidad. Y cuando ese afable gigante dormido, que había regalado su fertilidad al Golfo de Nápoles, acudió a cobrarse el precio de todos los dones que les había hecho a sus habitantes. En primer lugar, decirles que la erupción del año 79 después de Cristo es no solo la primera que tenemos descrita, sino probablemente una de las que mejor tenemos descritas, porque contó con un testigo de excepción que en 2 cartas nos contó todo lo que había pasado en aquellas 2 terribles jornadas del año 79. Este testigo de excepción se llamaba Plinio el Joven y era sobrino de Plinio el Viejo, el autor de la cita sobre la Campania que les he puesto al comienzo de la conferencia. Plinio el Viejo era un caballero, miembro de la aristocracia romana, que tenía a su cargo la flota militar romana en el Miseno. Aquí, en el extremo septentrional del Golfo de Nápoles, muy cerca de Cumas y del antro de la Sibila, se encontraba el cabo Miseno y allí tenía su sede una de las flotas más grandes del Imperio Romano, la flota del Miseno, encargada de custodiar el Tirreno y todo el Mediterráneo occidental. Plinio el Viejo, como les digo, era el comandante de esta flota y residía aquí, en el cabo Miseno. Curiosamente, a finales del verano del año 79, estaba también con él en su residencia del cabo Miseno su hermana y su sobrino, Plinio el Joven. Cuando el Vesubio comenzó a humear, cuando empezó a arrojar la pili, cuando empezó a levantar esa espantosa y terrorífica columna, cuando comenzó la erupción, Plinio el Viejo decidió hacerse a la mar con varias trirremes para acudir a socorrer a un amigo suyo que estaba aquí en una villa de recreo en Stabiae. Hizo este recorrido que ven ustedes aquí, mientras su hermana y su sobrino Plinio el Joven se quedaban en la residencia del cabo Miseno contemplando toda la erupción. Al poco tiempo, el sobrino, Plinio el Joven, porque el tío, Plinio el Viejo, murió en la playa de Stabia tratando de auxiliar a sus amigos y de salvarles de la erupción. El sobrino, Plinio el Joven, redactó 2 cartas en las que contaba con detalle todo lo que desde su privilegiado punto de observación del cabo Miseno había contemplado en aquellas 2 ominosas jornadas de finales del verano. Plinio nos dejó una excelente descripción de la erupción. De hecho, hoy en día a una fase de la erupción se la conoce como erupción pliniana en honor a él, a Plinio el Joven, pero también nos dejó un pequeño problema. En las cartas de Plinio, él nos dice que la erupción tuvo lugar los días 24 y 25 de agosto del año 79 después de Cristo, durante el reinado del emperador Tito. Sin embargo, los arqueólogos han encontrado en Pompeya muchos indicios de que no estábamos en agosto cuando se produjo la erupción, sino que ya debía de ser finales de septiembre u octubre. Se han encontrado frutas que se cosechan a finales del verano, comienzos del otoño, se han encontrado braseros con indicios de haber sido usados, algo raro en Pompeya en agosto, pero que sí que podría suceder en Pompeya en octubre. Incluso se ha encontrado una moneda que tiene que ser necesariamente posterior a septiembre. Así que, aunque conocemos muy bien la erupción del Vesubio del 79,
a día de hoy no tenemos muy claro exactamente en qué fecha se produjo. Si nos fiamos de las cartas de Plinio el Joven, entre el 24 y el 25 de agosto del año 79. Si nos fiamos de los indicios que han encontrado los arqueólogos, más bien a finales de septiembre o comienzos de octubre, mes y medio después de la datación que nos proporciona Plinio el Joven. En cualquier caso, lo que de ninguna manera cambia es la descripción de aquellas dos ominosas jornadas. Como les he comentado, Plinio el Joven y Plinio el Viejo estaban en su residencia del Cabo Miseno cuando vieron que el Vesubio comenzaba a lanzar una espantosa columna que se alzaba kilómetros y kilómetros y kilómetros en el cielo. Poco después llegó un aviso de un amigo de Plinio que tenía una villa de recreo en Estabia, diciendo que estaban lloviendo piedras y pidiendo auxilio a Plinio para que le rescatara. Plinio acudió inmediatamente con sus trirremes, realizando este recorrido que ven aquí, mientras su sobrino, Plinio el Joven, contemplaba una escena dantesca. De la boca del Vesubio había salido una columna de más de 20 kilómetros de altura. Es la fase de la erupción que llamamos pliniana, una columna de lapili, de piedra pómez, de cenizas, de gases sulfurosos expelidos por el volcán, que se alzaba y se alzaba y se alzaba, arrojando toneladas de ceniza y lapili movidos por el viento. Estas eran las cenizas y el lapili que cayeron durante la noche del día 24, según la carta de Plinio, o al menos durante la primera noche de la erupción, sobre la localidad de Estabia, donde acudió Plinio el Joven, sobre Oplontis, donde estaba la villa de la familia de Popea, y sobre la ciudad de Pompeya, donde literalmente llovían pequeñas piedrecitas. Llovían pequeñas piedrecitas y cenizas. Aparentemente no era algo peligroso. Los romanos no habían visto en su vida una erupcionar al Vesubio, no sabían qué era aquel fenómeno, no habían visto una erupción pliniana, y mucha gente, pues a lo largo de la noche, de la primera noche, simplemente esperó. De hecho, cuando Plinio llegó a Estabia, él recomendó a su amigo que se quedaran en casa y que esperaran, y fue solo al final de la noche, cuando ya veían que los tejados cedían a causa de los kilos y kilos de lapili y de cenizas acumulados, que poniéndose unas almohadas encima de la cabeza, acudieron a la playa para tratar de montar en los barcos y huir. El problema era que, coincidiendo con la erupción, había comenzado a soplar un enorme viento de mar a tierra, y además el mar, por este fenómeno del bradisismo que les he comentado antes, se había retirado varios metros de la playa, dejando las naves literalmente varadas en la arena. Al día siguiente, al amanecer del siguiente día, la lava que había estado ascendiendo durante toda la noche por el interior del volcán, finalmente alcanzó la cima, alcanzó la boca del volcán. Y en el momento en el que la lava alcanzó la boca, es cuando se produjo la catástrofe. Al alcanzar la lava la boca del volcán, los toneladas y toneladas y toneladas de ceniza, de gases sulfurosos, de lapili que había arrojado el Vesubio, de repente se desmoronaron, como una columna que de repente se cae, se desmorona y cae por toda la ladera del monte Vesubio. Esa columna que caía llevaba magma, llevaba vapores incandescentes, llevaba vapores sulfurosos, llevaba vientos a más de 400 grados de temperatura y avanzaba como un auténtico tsunami imparable de muerte por las laderas del monte. Eso se conoce como flujo piroclástico
y fue el verdadero causante de la catástrofe del año 79. A estos flujos piroclásticos les debemos la mayoría de los muertos por la erupción. Los primeros en sufrirlo fueron los habitantes de Herculano. Herculano era una pequeña ciudad residencial que estaba justo a orillas del mar y justo debajo de la ladera del Vesubio. Como los vientos habían soplado del norte, la lluvia que había caído durante la noche de cenizas y lapili no había caído en Herculano, y Herculano se había librado prácticamente de toda la primera fase de la erupción. Pero la ciudad está muy, muy, muy cerca del Vesubio. Aquí tienen el volcán, aquí tienen la ciudad. Uno de los flujos piroclásticos que salieron del Vesubio a cientos de kilómetros por hora, a 400 grados de temperatura, bajó por la ladera del Vesubio y fue a impactar directamente contra la ciudad de Herculano, anegándola en decenas, en 20 metros. Lo ven aquí, de materiales expelidos por el volcán, que formaron sobre la ciudad una costra durísima llamada Palpastruccio y que es extremadamente difícil de excavar. La pueden ver aquí. Este es el puerto de Herculano, hasta aquí llegaba el mar, hoy el mar está a cientos de kilómetros, de metros hacia allá. Entre Herculano y el mar hubo una inmensa mole de materiales arrojados por el volcán. Al puerto de Herculano, a estos almacenes situados en el puerto de Herculano, habían acudido a refugiarse cientos de personas que al ver el flujo piroclástico de vapores incandescentes, lava, barro, piedras, arcilla venirse encima de ellos, habían acudido con buena idea al mar para tratar de ser rescatados por algún barco o para alejarse lo más posible del volcán. Allí fue, refugiados en esos almacenes, donde los encontró el flujo piroclástico. Murieron al instante, no abrasados ni asfixiados, sino simplemente por la brutalidad del contraste térmico. Aquí encontraron los arqueólogos más de 300 cadáveres de personas. Mientras tanto, la ciudad de Pompeya, muy distinta a Herculano, mucho más grande, comercial, a la orilla de un río, con un puerto muy activo, repleta de artesanos, que había sufrido toda la lluvia de cenizas y lapili desde que por la tarde había comenzado la erupción. La ciudad de Pompeya se había librado de la mayoría de los flujos piroclásticos. Pero al amanecer del segundo día, probablemente ya por la mañana del segundo día, uno de los últimos flujos piroclásticos, justo antes de que acabara la erupción, justo antes de que todo quedara en calma, uno de los últimos flujos piroclásticos pasó cerca de Pompeya. Pompeya ya estaba cubierta por un par de metros de cenizas y de lapili, pero son materiales ligeros. Pero este flujo piroclástico, uno de los últimos que pasó al lado de la ciudad, llevaba en todos sus bordes vapores sulfurosos, vapores venenosos. La mayor parte de los habitantes de Pompeya que murieron, hasta ahora hemos encontrado unos 1100 cadáveres, la mayor parte de los que murieron, como este hombre que vemos aquí, lo hicieron ahogándose, en una muerte lenta y muy dolorosa, con la garganta llena de cenizas y los pulmones enfangados de los vapores sulfurosos que llevaba solo el borde, solo el lateral de este último flujo piroclástico expelido por el Vesubio. Se sigue excavando en Pompeya. Últimamente se están produciendo hallazgos interesantes. Uno de ellos, pues prácticamente de la semana pasada, es el de este cadáver
que se ha encontrado, pues como ven, con un terrible sillar encima de la cabeza. En un principio se pensó, pues parece obvio, se pensó que este cadáver había muerto pues porque le había caído ese enorme sillar en la cabeza, pero después de examinarlo, los médicos han concluido, o los expertos han concluido que no, que este cadáver murió asfixiado y que el sillar le cayó después de morir. Hemos encontrado, como les digo, hasta el momento unos 1.100 muertos en Pompeya. Hay gran parte de la ciudad todavía por excavar. Cuando excavamos encontramos más muertos. No sabemos cuántos muertos arrojó la erupción, pero se calcula que pueden ser unos 2.000 sobre los entre 5.000 habitantes que podía tener la ciudad de Pompeya. Supuso la erupción del Vesubio del año 79, que anegó ciudades y villas enteras, que obligó al río que pasaba al lado de Pompeya a alterar su curso, que cambió la orografía del Golfo. ¿El final de esta campaña Félix? En absoluto. La riqueza de la tierra era tal, lo sigue siendo todavía hoy, que rápidamente los lugares volvieron a ser habitados, rápidamente el lugar se recuperó de la tragedia y los tiempos del otium, los tiempos de la alegría, los tiempos del lujo volvieron rápidamente al Golfo de Nápoles y allí se quedaron durante mucho tiempo. Fíjense, todavía en el año 393 después de Cristo, cuando el Imperio Romano de Occidente se desmoronaba, cuando ya habían comenzado las invasiones bárbaras y toda la península itálica sufría los ataques de estas hordas provenientes del norte y del este, todavía en el año 393 el obispo San Ambrosio de Milán le escribía a su homólogo, el obispo de Nápoles, diciéndole: qué afortunado eres tú, que estás ahí, en Nápoles, en el reino de la tranquilidad perfecta. Muchas gracias a todos.